Este hombre está a punto de llegar a su casa. Tuvo un día extraño, pero cuando se asoma por la ventana, descubre que un hombre idéntico a él está celebrando su cumpleaños con su familia, llevando a una pregunta inevitable: ¿quién es el clon? Por eso hoy hablaremos de El Sexto Día. Un clon es una copia exacta de cualquier ser vivo, creada a partir de su ADN. El 23 de febrero de 1997, un grupo de científicos clonó por primera vez a una oveja y la llamó Dolly. Este descubrimiento histórico demostró que, así como era posible clonar animales, también se podía hacer lo mismo con los seres humanos. De esa manera comenzó a desarrollarse la tecnología de clonación humana. Sin embargo, junto con este avance, surgió una enorme controversia, tanto dentro como fuera del país. Muchos expertos en ética consideraban peligrosos a los clones humanos, mientras que varias comunidades religiosas sostenían que Dios había creado el ser humano a su imagen y semejanza, por lo que alterar su creación mediante la clonación constituía un delito. Las protestas no tardaron en extenderse por distintos países. Miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo. Como respuesta, el gobierno promulgó la ley del sexto día, mediante la cual la clonación humana fue declarada ilegal. Además, todos los clones humanos que habían sido creados hasta ese momento fueron destruidos. Con el paso de los años, la humanidad entró en una época en la que la ciencia y la tecnología estaban transformando el mundo por completo. A pesar de tantos avances, la ley del sexto día continuaba vigente. En medio de aquel futuro cambiante, Adam Gibson disfrutaba de una vida tranquila y feliz junto a su pequeña familia. Adam era un hombre común. Su esposa Natalie y su hija Clara representaban todo su mundo. Mantenerlas felices y protegidas en todo momento era el principal propósito de su vida. Aquel día era el cumpleaños de Adam, y tanto su esposa como su hija lo felicitaron con mucho cariño. Después de compartir ese momento con ellas, Adam salió rumbo al trabajo acompañado de su amigo Hank Morgan. Adam era piloto de helicóptero y dirigía su propia compañía de transporte. Su empresa se había vuelto conocida por realizar toda clase de servicios, desde llevar pacientes al hospital durante una emergencia hasta transportar turistas hacia lugares donde podían practicar snowboard. Cuando llegó al trabajo, Adam recibió una excelente noticia. Ese día le habían asignado la tarea de llevar a un empresario multimillonario llamado Michael Drucker hasta una zona para practicar snowboard. Drucker era una figura muy reconocida, pues su compañía Replacement Technologies era la empresa líder mundial en la fabricación de clones. Aunque la clonación de seres humanos estaba prohibida, clonar animales seguía siendo completamente legal. Por esa razón, la compañía se dedicaba a producir copias de distintas especies. Cuando la mascota de alguna persona, ya fuera un perro, un gato o cualquier otro animal moría, su dueño podía acudir a Repet, la empresa de clonación de mascotas perteneciente a Drucker, para obtener una copia idéntica. Transportar a una persona tan famosa también le daría mayor prestigio a la compañía de Adam, por lo que él se encontraba bastante contento con aquella oportunidad. Antes del despegue, Drucker envió a 2 de sus agentes, quienes utilizaron una máquina avanzada para tomar muestras de sangre tanto de Adam como de su compañero Hank. Los agentes le explicaron que aquella prueba servía para comprobar que ninguno de los dos hubiera consumido alguna sustancia intoxicante. Una vez que los resultados confirmaron que todo estaba en orden, Drucker quedó listo para dirigirse al lugar donde practicaría snowboard. Durante ese momento, Adam recibió una llamada de su esposa Natalie. Ella le informó que el perro de la familia se había enfermado repentinamente y que probablemente moriría muy pronto. El animal había acompañado a su hija Clara desde que era pequeña, por lo que su muerte la dejaría completamente devastada. Por ese motivo, Natalie quería que Adam acudiera a Repet para mandar a clonar al perro. Sin embargo, Adam no estaba dispuesto a hacerlo, ya que también se oponía a la tecnología de clonación. Él intentó explicarle que la vida y la muerte formaban parte de la existencia y que debían ayudar a su hija a comprenderlo, en lugar de clonar al perro únicamente para evitarle aquella tristeza. Aún así, Natalie continuó insistiendo. Al escuchar la situación, Hank le recomendó a Adam que fuera a Repet y aseguró que él podía llevar solo a Drucker hasta la zona de snowboard. También le recordó que era su cumpleaños y que debía regresar a casa para disfrutar el día con su familia. Sin embargo, la asistente de ambos mencionó que, por razones de seguridad, Drucker había pedido específicamente que Adam lo acompañara, ya que era el piloto con mayor experiencia. Hank consideró que Drucker no tenía manera de saber cuál de los dos era Adam y cuál era Hank. Después de tomar esa decisión, se dirigió solo hacia el helicóptero, se presentó ante Drucker utilizando el nombre de Adam y partió con el rumbo al lugar de snowboard. Adam agradeció en silencio el favor de su amigo y se dirigió hacia Repet. Poco tiempo después, cuando Hank aterrizó en el lugar acompañado de Drucker, un hombre desconocido apareció repentinamente y le disparó al empresario. Mientras eso sucedía, en otra parte de la ciudad, un taxi se detuvo frente a un centro comercial. En el interior se encontraba Adam, profundamente dormido. Cuando el conductor lo despertó, Adam reaccionó sobresaltado y durante unos instantes pareció no saber dónde estaba.
Poco después recordó que había acudido a la tienda Repet para mandar a clonar al perro. Había llegado hasta allí pensando en la felicidad de su hija, pero en el fondo seguía sin estar de acuerdo con hacerlo. En ese momento, Adam observó una muñeca expuesta en una tienda cercana. Se trataba de una muñeca que tenía la apariencia de una persona real y que incluso podía hablar como un ser humano. Aunque, siendo honestos, se veía bastante terrorífica. Clara siempre había deseado tener una muñeca exactamente como aquella. Adam decidió que sería mejor regalarle la muñeca en vez de clonar al perro. Estaba convencido de que tener una nueva amiga podría ayudar a superar la pérdida de su mascota. Después de comprarla, tomó un taxi y se dirigió a casa. Adam sabía que Natalie probablemente había organizado una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Contento con esa idea, llegó a su hogar. Pero entonces escuchó un sonido que le heló la sangre. Dentro de la casa estaban celebrando el cumpleaños de alguien, aunque Adam apenas acababa de llegar. Eso significaba que la fiesta no podía ser para el hombre que se encontraba afuera. Cuando se asomó por una ventana, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dentro de la casa había alguien exactamente igual a él cortando el pastel de cumpleaños. Adam quedó paralizado durante unos segundos, pero pronto comprendió que aquel hombre debía ser un clon suyo. Alguien había creado una copia de Adam a sus espaldas y la había enviado a vivir con su familia. Natalie y Clara lo habían confundido con el verdadero Adam. Adam estaba a punto de abrir la puerta, entrar en la casa y revelar la verdad, cuando dos personas se acercaron por detrás. Los desconocidos le aplicaron una descarga eléctrica y comenzaron a arrastrarlo. Pero Adam únicamente fingía haber perdido el conocimiento. En cuanto tuvo la oportunidad, se lanzó contra ellos y consiguió escapar. Otros dos agentes salieron de un automóvil y comenzaron a dispararle. Adam entró rápidamente al garage, tomó su vehículo, atravesó el muro que rodeaba la propiedad y huyó a toda velocidad. Una de las agentes, una mujer, logró saltar dentro del automóvil y le apuntó con una pistola. Sin embargo, Adam actuó con rapidez y consiguió arrebatarle el arma. Después de apuntarle con la misma pistola, Adam le exigió que le explicara quiénes eran y por qué intentaban matarlo. La mujer le reveló que alguien los había contratado para eliminarlo. También le aseguró que, si alguna persona llegaba a ver juntos a Adam y a su clon, esa persona también sería asesinada, aunque se tratara de su propia esposa o de su hija. Para entonces, los demás agentes que los perseguían ya se encontraban muy cerca. Uno de ellos sacó una pistola y disparó a través de la ventana, pero la bala terminó alcanzando a su propia compañera y la mató. Adam arrojó el cuerpo de la mujer fuera del automóvil y continuó huyendo a toda velocidad. El mismo agente volvió a asomarse por la ventana de su vehículo, esta vez preparado para disparar contra las llantas de Adam. En ese instante, Adam frenó repentinamente, lo que provocó que el automóvil de los agentes chocara contra el suyo. El impacto lanzó al atacante hacia adelante, donde primero fue atropellado por el vehículo de Adam y después por el automóvil de uno de sus propios compañeros. Adam logró despistar a sus perseguidores y consiguió escapar con vida. Mientras tanto, en las instalaciones de la compañía de Drucker se llevaba a cabo una gran celebración. Sin embargo, afuera del edificio se había reunido un grupo de manifestantes. Como la clonación humana era ilegal, la empresa había comenzado a clonar órganos humanos y la fiesta se realizaba para celebrar aquel avance. A pesar de ello, los manifestantes acusaban a la compañía de utilizar la clonación de órganos humanos como una fachada para comenzar a producir en secreto clones humanos completos. El científico principal de Drucker, el Dr. Griffin Weir, se encontraba rodeado de personas que lo presionaban con numerosas preguntas. En ese momento apareció Michael Drucker. Aunque su presencia resultaba imposible, Drucker había sido asesinado unas horas antes en la zona de snowboard. A pesar de eso, se encontraba ahí con vida. La explicación era que aquel hombre no era el Drucker original, sino uno de sus clones. Drucker había construido en secreto un laboratorio dentro de sus instalaciones donde producía ilegalmente clones humanos. Entre sus clientes se encontraban actores, deportistas y políticos extremadamente ricos que habían muerto mucho tiempo atrás, pero que gracias a Drucker seguían existiendo bajo la forma de sus propios clones. Drucker tenía un solo objetivo: conseguir que la ley del sexto día fuera eliminada por cualquier medio posible. De esa manera podría obtener una riqueza ilimitada mediante la tecnología de clonación. Por otra parte, Adam consiguió escapar con vida y llegó hasta una comisaría. Ahí intentó explicarles a los policías que alguien había enviado un clon suyo a su casa y que varias personas estaban tratando de asesinarlo. Sin embargo, el oficial comenzó a pensar que Adam había perdido la razón, ya que el clon había acudido a la misma comisaría antes que él para presentar una denuncia por el robo de un automóvil. El oficial creyó que el clon y Adam eran la misma persona, por lo que llegó a la conclusión de que el equilibrio mental de Adam se había alterado, ya que salía una alerta en su pantalla, y que esa era la razón por la que regresaba constantemente. El policía fingió tranquilizarlo asegurándole que lo ayudaría, pero en realidad lo encerró dentro de una habitación. Mientras tanto, Marshall y Vincent, los agentes que habían estado intentando acabar con la vida de Adam y que trabajaban para Michael Drucker, llegaron al laboratorio secreto de su jefe llevando los cadáveres de sus dos compañeros muertos. Ambos entregaron los cuerpos al Dr. Griffin Weir, quien inmediatamente comenzó el proceso para crear clones de los fallecidos.
Durante ese procedimiento se escaneaba la memoria completa del cerebro y el ADN de la persona que sería clonada. Toda aquella información era almacenada en un disco conocido como Syncordinge. Después los datos se transferían al cuerpo vacío de un clon y el cual comenzaba a adoptar la apariencia física de la persona original. En apenas unos minutos nacía una nueva copia completamente desarrollada de aquel individuo. El Dr. Weir también podía decidir qué recuerdos permanecían en la mente del clon. Como ya tenían almacenados los Syncordinges de los dos agentes fallecidos, utilizó estos archivos para producir nuevas copias de ambos. Sus nombres eran Talia y Wiley. Los dos despertaron con un enorme deseo de vengarse de Adam por haber provocado sus muertes. Durante ese momento, Robert Marshall, el líder del grupo, recibió un mensaje de uno de sus informantes, quien le comunicó que Adam estaba encerrado en la comisaría. Marshall reunió a sus 3 compañeros y se dirigió nuevamente tras él con la intención de asesinarlo. Para entrar sin levantar sospechas, Marshall llegó a la estación de policía haciéndose pasar por un psiquiatra. Por fortuna, Adam alcanzó a verlo acercarse, aunque parecía no tener ninguna forma de escapar de la habitación. Entonces observó el televisor instalado sobre una de las paredes y descubrió que, justo detrás de él se encontraba otra habitación. Adam atravesó el aparato y rompió la pared, logrando salir de la comisaría a través de aquel pasadizo. En el exterior, Wiley se encontraba vigilando la zona y descubrió a Adam mientras le apuntaba con una pistola. Sin embargo, Adam consiguió arrebatarle el arma, le rompió el cuello y volvió a acabar con su vida. Después de engañar nuevamente a la muerte, Adam escapó del lugar y esta vez se dirigió directamente a la casa de su amigo Hank Morgan. En ese momento, Hank se encontraba disfrutando de una experiencia romántica con su novia virtual. Adam le explicó todo lo que había sucedido. Alguien había enviado un clon suyo a vivir con su familia y varias personas estaban decididas a matarlo. A pesar de escuchar aquella historia, Hank no quedó convencido de que fuera verdad. Para demostrarle lo que estaba ocurriendo, Adam llevó a Hank hasta las cercanías de su casa y ambos se ocultaron para observar el interior de la propiedad. Desde ahí vieron al clon de Adam mientras reparaba los daños del garage. Al contemplar con sus propios ojos a 2 hombres exactamente iguales, Hank también quedó completamente sorprendido. Para entonces, Adam ya había tomado una decisión. Pensaba destruir al clon ese mismo día y recuperar la vida que le habían arrebatado. Apuntó con su arma hacia aquella copia, pero antes de disparar comprendió algo importante. El clon era inocente y ni siquiera sabía que era una copia. Vivía convencido de que él era el verdadero Adam Gibson y creía que Natalie y Clara eran realmente su esposa y su hija. Adam no fue capaz de asesinar a una persona que no tenía la culpa de lo ocurrido. Finalmente cambió de opinión y regresó desanimado a la casa de Hank. No sabía qué debía hacer a partir de ese momento, ni quién podía ayudarlo a superar una situación tan complicada. Mientras Adam y Hank analizaban todo lo sucedido, alguien disparó desde el exterior de la casa y acabó a Hank en el acto. El atacante era el mismo hombre que había disparado contra Docker en la zona de snowboard durante aquella tarde. Su nombre era Trip. Trip también apuntó su arma contra Adam, pero le aseguró que no tenía nada personal en su contra y que únicamente quería marcharse. Adam utilizó a la novia virtual de Hank para distraerlo y después se lanzó sobre él. Los dos comenzaron a pelear y al final del enfrentamiento, Adam consiguió herir a Trip utilizando su propia pistola. A pesar de sus heridas, Trip logró escapar y llegar hasta su automóvil en el estacionamiento. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y terminó chocando dentro del mismo lugar. Adam lo sacó del vehículo y le exigió que explicara por qué había asesinado a Hank. Trip reveló que pertenecía a un grupo de extremistas religiosos que consideraban a los clones una amenaza. Su organización quería eliminarlos por completo junto con todas las compañías dedicadas al desarrollo de tecnología de clonación. También le explicó a Adam que Hank era una ofensa contra la creación de Dios, pues en realidad se trataba de un clon. Adam quedó conmocionado al escuchar aquella revelación. Trip continuó explicando que el verdadero Hank había muerto durante la tarde, cuando él acudió a la zona de snowboard para matar a Drucker. Durante el ataque había herido a Drucker y a todas las personas que viajaban a bordo del helicóptero. Por desgracia, Hank también se encontraba en la aeronave y había perdido la vida. Adam se negaba a creer lo que Trip le estaba contando. Drucker no parecía haber muerto, pues su imagen aparecía en todos los canales de televisión. Trip le explicó que aquel hombre no era el Drucker original, sino un clon fabricado por el Dr. Weir. Además reveló que el mismo científico también había creado las copias de Hank y Adam. En medio de aquella conversación, Marshall y Talia aparecieron repentinamente, después de haber seguido el rastro de Adam. Al verlos, Trip entró en pánico, pues sabía que si lo capturaban podrían escanear su mente y utilizar sus recuerdos para localizar a todos los integrantes de su grupo. Para impedirlo, Trip tomó la pistola de Adam y se disparó en la cabeza. Inmediatamente después, Marshall y Talia atacaron a Adam. Sin embargo, él logró confundirlos, escapar de sus perseguidores y salvar su vida una vez más. En otra parte de las instalaciones, el Dr. Weir permanecía sentado y abatido dentro de su laboratorio. Su esposa estaba a punto de morir debido a una grave enfermedad, aunque la verdadera esposa de Weir había fallecido muchos años atrás. El científico la amaba profundamente y desde entonces la había mantenido con vida mediante diferentes clones.
El problema era que cada vez que Weir creaba una copia de su esposa, aquella terminaba muriendo pocos años después a causa de alguna enfermedad grave. En ese momento, el científico revisaba dentro del laboratorio el informe del ADN de la clon más reciente de su mujer. Durante el análisis, descubrió que el ADN de su esposa contenía una enfermedad genética conocida como fibrosis quística. Weir quedó desconcertado, ya que se trataba de un padecimiento que aparecía en niños y que podía provocar la muerte a una edad temprana. Encontrar esa enfermedad en el ADN de su anciana esposa resultaba algo completamente extraordinario. Weir comenzó a revisar también el ADN de los demás clones. Al hacerlo, descubrió que todas las copias creadas hasta ese momento contenían alguna enfermedad genética. Debido a estos padecimientos, la esperanza de vida de cada clon estaba limitada a un periodo de entre 1 y 5 años. El científico no lograba comprender cómo podía estar ocurriendo algo semejante. Mientras Weir realizaba aquellos descubrimientos, Adam consiguió infiltrarse en secreto dentro de las instalaciones. Amenazó con un arma a uno de los guardias de seguridad y lo obligó a conducirlo hasta el laboratorio oculto del doctor. Una vez que llegó al lugar, Adam dejó inconsciente al vigilante y después apuntó su pistola contra Weir. Adam le exigió al científico que explicara por qué había permitido que todo aquello sucediera y por qué habían creado un clon suyo, a pesar de que él no tenía ninguna relación con Drucker ni con las actividades de su compañía. Weir mantuvo la calma y comenzó a contarle toda la historia desde el principio. Todo había comenzado cuando Drucker se preparaba para viajar a la zona de snowboard. Antes de partir, sus agentes acudieron para realizarles una supuesta prueba de alcohol a Adam y Hank. Sin embargo, la máquina que utilizaron no era simplemente un dispositivo para detectar sustancias intoxicantes. En realidad se trataba de un escáner que había copiado la memoria y la información genética de ambos pilotos. El procedimiento se llevaba a cabo como una medida de seguridad. Aunque Drucker acostumbraba a almacenar esa información, no imaginaba que tendría que utilizarla tan pronto. Cuando llegaron a la zona de snowboard, Trip atacó y mató a Drucker, además de acabar con todas las personas que se encontraban a bordo del helicóptero. Durante el incidente, Drucker permaneció en contacto constante con su asistente. En cuanto ella descubrió que el empresario había sido asesinado, le ordenó al Dr. Weir que produjera inmediatamente un clon suyo. Sin embargo, como la clonación de seres humanos era ilegal, el científico debía asegurarse de que nadie sospechara que el nuevo Drucker era una copia. Para mantener oculto el secreto, también era necesario encubrir por completo la muerte de Drucker. La única forma de conseguirlo consistía en hacer que todas las personas fallecidas durante el ataque aparecieran nuevamente con vida. Fue precisamente en ese punto donde comenzaron todos los problemas. Cuando Hank subió al helicóptero, se había presentado ante Drucker utilizando el nombre de Adam. Por esa razón, la asistente del empresario colocó el nombre de Adam Gibson en vez del de Hank Morgan en la lista de las personas que habían muerto junto a Drucker. Al recibir aquella información equivocada, el Dr. Weir creó un clon de Adam. Sin embargo, cuando los cuerpos de las víctimas llegaron a las instalaciones, descubrió que el cadáver de Adam no se encontraba entre ellos. En su lugar estaba el cuerpo de Hank. Al darse cuenta del error, Weir también fabricó una copia de Hank y después envió a Marshall y a sus hombres para eliminar al verdadero Adam. Adam ya conocía el resto de la historia. Su clon había llegado a casa antes que él y había ocupado su lugar junto a Natalie y Clara. Drucker temía que alguien pudiera observar al verdadero Adam y a su copia al mismo tiempo, pues eso revelaría la existencia de su negocio ilegal de clonación humana. Si la verdad salía a la luz, la compañía quedaría completamente destruida. Además, Drucker, quien en ese momento también era un clon, sería eliminado por violar la ley del sexto día. Por esa razón, el empresario estaba decidido a acabar definitivamente con la vida de Adam. Al conocer toda la verdad, Adam sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Comprendió que, si quería sobrevivir, tendría que sacar a la luz las oscuras actividades de Drucker. Como prueba, se quedó con el Syncording del empresario, el disco que contenía todos los recuerdos relacionados con su muerte y que demostraba que el hombre que seguía con vida era en realidad un clon. Adam apuntó al Dr. Weir con su arma y comenzó a salir de las instalaciones, acompañado por él. El científico sentía cierta compasión por Adam, así que le advirtió que Drucker planeaba matar a toda su familia y también a su clon, con el fin de borrar cualquier evidencia de la clonación humana. Al escuchar aquello, Adam secuestró un camión y se dirigió rápidamente hacia la escuela de su hija. Sabía que su clon habría acudido allí junto a su esposa, ya que ese día se celebraba un evento escolar en el que participaba Clara. Sin embargo, cuando Adam llegó al lugar, los hombres de Drucker ya habían secuestrado a Natalie y a la niña. Adam entró corriendo a la escuela y encontró a su clon tratando de comunicarse con la policía. Le explicó que no serviría de nada pedir ayuda a las autoridades. Cuando el clon se dio la vuelta y vio frente a él a un hombre idéntico, quedó completamente paralizado. Como estaba convencido de ser el verdadero Adam, ninguno de los dos sabía con certeza quién era el original y quién era la copia. Ambos comenzaron a discutir sobre su verdadera identidad. En medio del enfrentamiento, Adam perdió la paciencia y golpeó al clon hasta dejarlo inconsciente. Después de eso, se comunicó directamente con Drucker. Adam tenía en su poder el Syncording, que probaba todos los delitos del empresario, por lo que lo amenazó con utilizarlo para destruirlo. Sin embargo, también dejó claro que no deseaba continuar con el conflicto y propuso llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes.
Adam le ordenó que llevara a Natalie y a Clara hasta el exterior de su oficina, exactamente a las 10 de la noche. A cambio, él acudiría al lugar con el disco que contenía las pruebas. Drucker aceptó el trato en ese momento. Mientras tanto, Adam y su clon dejaron a un lado las diferencias y comenzaron a colaborar. En aquellas circunstancias, ambos solo se preocupaban por la seguridad de su esposa y su hija. Sabían que Drucker era un hombre astuto y que no liberaría fácilmente a Natalie y Clara. Por eso elaboraron un plan y comenzaron a preparar una bomba. En otra parte de las instalaciones, el Dr. Weir llegó furioso hasta el lugar donde se encontraba Drucker. Su esposa acababa de morir y el científico había descubierto que las graves enfermedades presentes en ella y en todos los clones creados hasta ese momento no eran consecuencia de una falla técnica. En realidad, formaban parte de una conspiración cuidadosamente planeada por Drucker. El empresario sabía que los clones también eran seres humanos y que no existía ninguna garantía de que permanecieran obedientes para siempre. En cualquier momento podían rebelarse contra su creador. Por ese motivo, Drucker había introducido enfermedades en el ADN de cada clon, limitando su vida a un periodo de entre 1 y 5 años. De esa manera, si alguno se rebelaba o actuaba en contra de la compañía, simplemente se negaría a clonarlo de nuevo y permitirían que muriera. Así todos permanecerían bajo control y conservarían su lealtad hacia la empresa de Drucker. Weir comprendió que Drucker había comenzado a considerarse a sí mismo una especie de dios. Indignado por todo lo sucedido, decidió renunciar a su trabajo. Sin embargo, Drucker no aceptó su decisión y lo asesinó ahí mismo. El empresario ya poseía los datos del Syncordine de Weir, por lo que planeaba crear un nuevo clon del científico y también otra copia de su esposa. Después borraría de su mente los recuerdos relacionados con la verdad y lo obligaría a continuar trabajando bajo sus órdenes. Mientras eso sucedía, Marshall y Talia llegaron al exterior de la oficina de Adam. En ese momento apareció el helicóptero del piloto y ambos agentes iniciaron su ataque. Dispararon contra la aeronave y consiguieron hacerla explotar, mientras aún se encontraba en el aire. Sin embargo, al acercarse a los restos, descubrieron que el cuerpo de Adam no estaba ahí. En realidad, todo había sido una trampa. Adam sabía que Drucker intentaría destruir el helicóptero, por lo que había controlado aquella aeronave a distancia. Mientras sus enemigos concentraban su atención en ella, Adam había aterrizado dentro de las instalaciones de Drucker utilizando otro helicóptero. Adam avanzó hacia la fábrica secreta de clones mientras destruía todas las cámaras de seguridad que encontraba en el camino. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de Drucker no tardaron en localizarlo. Finalmente lograron capturarlo y lo llevaron ante el empresario. Drucker fingió cierta amabilidad y le aseguró que ya no tenía sentido continuar luchando. Le pidió que entregara el Syncordine y prometió que, a cambio, liberaría a su familia. Para convencerlo, le mostró una pantalla en la que Natalie y Clara todavía se encontraban a salvo. Sin embargo, Adam sabía que Drucker era demasiado astuto y que, incluso después de recuperar el disco, acabaría con todos ellos. Por eso le explicó que no confiaba en su palabra y afirmó que el Syncordine estaba en manos de su clon. Primero debía liberar a su esposa y a su hija. Si alguno de ellos sufría el menor daño, el clon entregaría el disco directamente a la policía y el imperio de Drucker quedaría destruido en cuestión de segundos. Al escuchar aquello, Drucker comenzó a sonreír y le aseguró a Adam que sentía lástima por él y le preguntó si el Dr. Weir no le había revelado todavía la verdad. El hombre al que Adam consideraba su clon era en realidad el Adam original. La persona que estaba frente a Drucker era la copia. Drucker le explicó que había previsto que una situación así podría ocurrir. Por ese motivo había creado una manera especial de identificar a los clones. Cada copia tenía una pequeña marca en el interior del párpado. El número de marcas indicaba cuántas veces había sido clonada aquella persona. Adam examinó el interior de su párpado y descubrió una marca. Aquello confirmaba que Drucker decía la verdad. El hombre que había llegado hasta las instalaciones era realmente un clon. Al conocer su verdadera naturaleza, Adam quedó profundamente abatido. Drucker le explicó que ahora todos se encontraban en la misma situación. Si el Adam original exponía sus actividades ilegales, el gobierno destruiría a todos los clones. Eso significaba que el propio Adam también sería eliminado. Después, Drucker reveló que, dentro de un periodo de 2 o 3 años, planeaba convertir en clones a más de la mitad de la población del país. Cuando aquello ocurriera, todas esas copias votarían en contra de la ley del sexto día y conseguirían que la prohibición fuera eliminada. Una vez que la clonación humana se volviera legal, cada persona del mundo podría alcanzar la inmortalidad. Cada vez que alguien muriera, se produciría inmediatamente un nuevo clon con sus recuerdos y su apariencia. Adam respondió con indignación que el control de todos esos clones permanecería en manos de Drucker. Eso le permitiría decidir quién debería vivir y quién debería morir. El empresario no tenía ningún derecho a tomar decisiones semejantes ni a considerarse superior a Dios. Drucker señaló que Adam también parecía pertenecer al grupo de personas que creían que los seres humanos habían sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Aún aceptando aquella idea, consideraba que Dios también les había entregado la ciencia, una herramienta con la que la humanidad había alcanzado el punto de poder ocupar su lugar. Según Drucker, Dios debía haber permitido ese avance por alguna razón. Finalmente, Drucker le ofreció un trato.
Si lo ayudaba a capturar al verdadero Adam, sus hombres matarían al original y permitirían que el clon viviera felizmente junto a Natalie y Clara. También borrarían de su memoria el descubrimiento de que era una copia, para que pudiera continuar con su vida sin rencor a la verdad. A pesar de la propuesta, Adam se negó a colaborar. Los hombres de Drucker lo sujetaron y comenzaron a escanear su memoria para descubrir dónde se encontraba el Adam original. Adam perdió el conocimiento y Drucker revisó sus recuerdos. En ellos descubrió que el verdadero Adam había entrado en las instalaciones acompañado por su clon. Esa era la razón por la que el clon había destruido todas las cámaras de vigilancia mientras avanzaba hacia el interior. Quería impedir que alguien viera entrar al Adam original. En cuanto comprendió el plan, Drucker envió a sus hombres para localizarlo. Mientras tanto, el verdadero Adam ya se había infiltrado en la instalación. Colocó un explosivo en uno de los cilindros de oxígeno y cortó por completo el suministro eléctrico del complejo. Al mismo tiempo, el clon de Adam, que únicamente fingía estar inconsciente, se levantó de repente y sujetó a Drucker. En ese preciso instante, Wiley disparó contra el clon, pero la bala terminó impactando directamente en el cuerpo de Drucker. El empresario quedó gravemente herido. El clon de Adam rompió inmediatamente uno de los cristales, saltó fuera de la habitación y comenzó a huir. Drucker envió a Talia tras él y ordenó a Marshall y a Wiley que iniciaran cuanto antes el proceso de clonación, pues necesitaba producir una nueva copia de sí mismo antes de morir. Por otra parte, el Adam original consiguió encontrar a Natalie y Clara. Vincent era el agente encargado de vigilarlas, pero Adam logró acabar con él. Después llevó a su esposa y a su hija hasta un helicóptero y escapó con ellas de las instalaciones. Las dos estaban finalmente a salvo, aunque el clon de Adam todavía se encontraba en peligro. Drucker había ordenado cerrar todas las puertas de salida, lo que hacía casi imposible que el clon pudiera abandonar el complejo. Mientras tanto, el empresario disparó contra Wiley por haber cometido el error que lo había dejado herido. Después, con la ayuda de Marshall, inició el proceso para crear otra copia de sí mismo. Dentro de uno de los tanques, el cuerpo vacío de un clon comenzó a adquirir lentamente la apariencia de Drucker. Al mismo tiempo, el clon de Adam se ocultaba dentro de otro depósito lleno de agua, donde normalmente se almacenaban los cuerpos sin desarrollar. Mientras intentaba escapar de Talia y Marshall, Talia se acercó al tanque mientras lo buscaba. En ese momento, Adam salió repentinamente del agua, la sujetó por una pierna y comenzó a arrastrarla hacia el interior. La agente disparó su arma durante el forcejeo. Adam consiguió esquivar la bala, pero el proyectil golpeó y destrozó el cristal del tanque. Toda el agua se extendió por el laboratorio y provocó una falla general en los sistemas. Como consecuencia, el proceso de clonación de Drucker quedó incompleto. Drucker todavía no había muerto cuando, en medio del caos, su nuevo clon despertó en un estado incompleto. La copia ni siquiera era consciente de que su cuerpo no había terminado de desarrollarse. Sin prestar la menor atención al Drucker original, que agonizaba cerca de él, comenzó a quitarle la ropa para ponérsela y ocupar nuevamente su lugar. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, Adam apareció frente a él apuntándole con una pistola. Drucker intentó convencerlo de que se uniera a su causa y le prometió convertirlo en inmortal. También aseguró que eliminaría la enfermedad presente en su ADN y le permitiría disfrutar de una vida larga y saludable. Adam ya no estaba dispuesto a caer en ninguna de sus manipulaciones. Golpeó a Drucker hasta dejarlo inconsciente y después activó el explosivo que había colocado en el cilindro del oxígeno de las instalaciones. Una vez iniciado el proceso, Adam subió rápidamente hasta el techo del edificio. Al llegar ahí, descubrió que no tenía ninguna vía de escape. Además, los hombres de Drucker continuaban disparándole sin descanso. Adam comenzó a aceptar que probablemente moriría en aquel lugar, pero entonces apareció una inesperada esperanza. El Adam original regresó en un helicóptero para rescatar a su clon. A pesar de poner en peligro su propia vida, consiguió acercarse lo suficiente y salvarlo. En ese mismo instante, una enorme explosión destruyó las instalaciones, junto con el complejo. Todos los datos y archivos relacionados con las operaciones de clonación de Drucker quedaron reducidos a cenizas. El Adam original consiguió llegar sano y salvo hasta su oficina acompañado por su clon. Para entonces, la copia ya había aceptado su destino y no guardaba ningún resentimiento contra el Adam original. Comprendía que Natalie y Clara eran realmente la familia del otro hombre, por lo que decidió apartarse de sus vidas y marcharse a un lugar muy lejano. Ahí podría construir una nueva identidad, comenzar desde cero y vivir una vida propia sin tener que ocupar el lugar de nadie más. De esa manera, la historia de esta película llegó a su final. Así termina esta historia. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.